Salmo 67, versículos 1 y 2. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Amantísimo Dios y Padre nuestro, en el nombre del Señor Jesús, damos muchas gracias porque una vez más tenemos el privilegio de acercarnos a ti por medio de tu palabra. Mi Dios, sabemos que tu palabra es viva, es eficaz y hace lo que tiene que hacer. Rogamos que bendigas hoy tu palabra, que prosperes también hoy tu palabra y que haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros para la gloria de tu santo nombre. Que tú seas exaltado, que tú seas reconocido, que tú seas engrandecido por medio de tu palabra. Te lo pedimos, Padre Celestial, dándote gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Este salmo es complementario al anterior que estudiábamos la semana pasada y, como señala un comentarista, nos presenta un himno de alabanza universal. Un himno que invoca o que convoca más bien toda la tierra a que aclame a Dios con júbilo, a que reconozca el gobierno soberano del Señor. Este breve cántico nos da importantes razones para que nos unamos en alabanza al Dios vivo, al Dios verdadero, porque Dios es digno de ser alabado, porque sus obras son dignas de reconocimiento, de admiración, y nos deben llevar a adorar a Dios. El salmista inicia y termina el cántico con una oración cuyo propósito es que Dios sea reconocido, que Dios sea temido por todos, así como vimos en el salmo anterior cuando se nos llamaba a aclamar a Dios toda la tierra. Él expresa su deseo de comunicar a las naciones que Dios es el Rey sobre todas las naciones, que el gobierno de Dios es soberano, que el gobierno de Dios es justo, que el gobierno de Dios es misericordioso y que solo el gobierno de Dios trae verdadera paz y prosperidad a sus gobernados. Al reunirnos un día como hoy a adorar públicamente a nuestro Dios, este debe ser también nuestro más ferviente deseo. Este debe ser también nuestro cántico, esta debe ser también nuestra oración. Te alaben los pueblos, oh Dios. Meditemos en esto. En primer lugar, podemos decir: te alaben los pueblos, oh Dios, al conocer tu misericordia. En la medida que se conozca la misericordia de Dios, debe haber una alabanza consecuente. Es interesante que el pedido de bendición que hace el salmista no es meramente para satisfacer una necesidad o un deseo personal o una motivación egoísta, sino el reconocimiento, la exaltación de las perfecciones de Dios mismo. El salmista está interesado en que todas las naciones conozcan las grandes misericordias que Dios tiene para con su pueblo, para con todos aquellos que Él ha llamado a una relación especial de pacto. Y cuando las naciones vean esta misericordia sobre su pueblo, la reacción será que Dios va a ser alabado por estas naciones. Inicia entonces el pedido de oración por misericordia, que manifiesta la fidelidad de Dios, que debe ser reconocida, exaltada. Y Él dice: que tu misericordia sea sobre nosotros. Otra vez, el versículo 1, coloquemos nuestros ojos. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Ese es el clamor, ese es el deseo, esa es la petición. Así arranca este cántico: Dios tenga misericordia y nos bendiga. Él procede a invocar esta oración sacerdotal sobre el pueblo del Señor. Podemos nosotros creer que el autor de este salmo también era el rey David, y este hombre, aunque no era un sacerdote, sí pide a Dios que Dios mismo sea quien bendiga a su pueblo, tal como los sacerdotes tenían que hacerlo por mandato de Dios. Vayamos un momento a Números, capítulo 6, del verso 24 al 26. Y miren cómo Dios había establecido que los sacerdotes iban a invocar el nombre de Dios sobre su pueblo, y de esta manera el pueblo de Dios tendría la bendición del Señor. Números capítulo 6,
versículos 24 al 26. ¿Ya lo tenemos? Leámoslo entonces. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Pero leamos el verso 27 también. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. El sacerdote no se inventaba la bendición. Era Dios quien daba bendición a su pueblo. Y cuando el sacerdote pronunciaba esta bendición sobre su pueblo, Dios que prometía que los iba a bendecir. David está recordando esto, está haciendo alusión a esta bendición. No es él el que la está profiriendo sobre su pueblo, sino que está pidiendo al Señor que venga esa bendición sobre todo el pueblo de Dios. El salmista reconoce, todo proviene de Dios. Dios es el que sostiene, el que cuida. Luego, todo es producto de la bendición de Dios. Todos los cuidados son muestra de la misericordia de Dios, de esa disposición bondadosa que tiene el Señor para con los suyos. El salmista reconoce que ese pueblo santo es precisamente un pueblo que día tras día necesita de la misericordia del Señor y que no hay mayor bendición que gozar de ese libre favor de Dios, de ese abundante favor de Dios, como lo expresaba esa bendición sacerdotal. Que Dios haga resplandecer su luz o la luz de su rostro sobre su pueblo, quiere decir que Dios manifieste su favor a los suyos, que sea evidente ese favor de Dios para con su pueblo, que les haga entender que son de agrado a la luz, al rostro del Señor, a la presencia del Señor, que Dios les muestre su camino, que Dios les conceda conocer su amor, que les afirme en las promesas de lealtad a su pacto. Y esto me hace recordar la oración del apóstol Pablo. Vamos a buscar Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. Efesios 3, del 14 al 19. Miren cómo oraba el apóstol Pablo por la iglesia para que en verdad pudieran ellos conocer este favor divino, conocer esta gracia, conocer este amor de Dios en la faz de Cristo. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19 nos dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto es que Dios alce su rostro sobre nosotros, que conozcamos la profundidad de ese amor de Dios, que sepamos que de verdad gozamos de ese favor de Dios, de esa misericordia del Señor. Así que la misericordia o el favor de Dios sobre nosotros es la única razón de nuestra felicidad, la única causa de nuestra prosperidad y de nuestro éxito. No lo olvidemos. Algunas personas se enorgullecen por los logros que obtienen. El cristiano debe darle toda la gloria al Señor, porque su vida depende por completo de Dios. Nuestra vida está en las manos del Señor, y lo que somos, lo que tenemos, se lo debemos todo a Él. Así que conocer el amor de Dios es ser iluminados con el rostro de Dios mismo, con la luz del rostro de Dios. Esto es gozar ese favor, disfrutar de esa gracia de Dios. Luego, cuando Él dice que te alaben los pueblos, su Dios,
pide que esta alabanza sea producto precisamente de conocer la misericordia del Señor sobre su pueblo. La misericordia que trae salvación, dice el versículo número 2 de nuestro Salmo, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. El resultado de la bendición de Dios sobre su pueblo ha de ser que en la tierra se conozca el camino del Señor. El resultado de la bendición de Dios sobre tu vida y la mía, ¿cuál creen que será? ¿Cuál creen que ha de ser? Que en la tierra se conozca su camino. Ustedes y yo, dice la Escritura, somos cartas abiertas, leídas por todos. Ustedes y yo, dice la Escritura, somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Esa luz que resplandece. Así que si sobre nosotros resplandece el rostro del Señor, será conocido el camino de Dios. Si sobre nosotros reposa la bendición de Dios, entonces ha de ser conocido el camino de Dios. El resultado de la bendición sobre nuestras vidas es precisamente que sea conocido en la tierra el camino del Señor. Nuestra visión de Dios no puede ser la del genio de la lámpara, ¿se acuerdan? Los más viejos sabemos esto, los nuevos de pronto no lo saben, pero el genio de la lámpara es: alguien se encuentra una lámpara vieja, la frota y ¡pum! Sale un genio y le pide 3 deseos. Y el genio le concede los 3 deseos. Algunos tienen esa visión de Dios todavía. Los 3 pasos para la prosperidad. O los 5, los 10, bueno, yo no sé, esos han inventado cualquier cantidad. ¿Cómo lograr la bendición de Dios? Y entonces ven a Dios tal vez como un cajero automático también. Van, meten su tarjetita, digitan su clave y le sale plata. Y eso es lo que buscan. Nuestra visión de Dios no puede ser una visión mezquina de necesito que Dios me bendiga con esto, con esto, con esto y con otro. Yo les he dicho en alguna oportunidad, no han escuchado, cuando adquirimos algún bien material y otras personas lo ven, a veces dicen: uy, qué bendición. Bueno, probablemente sí, pero se dejan llevar por su vista y creen que la bendición de Dios es esa abundancia de cosas materiales, y no necesariamente es así. La visión nuestra de Dios debe ser lo que Él se ha revelado en su palabra. ¿Qué nos dice su palabra? Que Él es el Dios santísimo, 3 veces santo, el Dios que está separado de todo y de todos, y que nos ha llamado a una relación especial con Él. Nosotros como su pueblo, hoy sabemos, somos bendecidos por la fe en su Hijo Jesucristo, por quien tenemos vida eterna. Él lo decía en Juan 17:3: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la verdadera bendición de Dios, conocer a Cristo. El que conoce a Cristo, conoce a Dios. Él lo dijo: ustedes me han visto a mí, entonces han visto al Padre. Y conocen. No hay mayor bendición que conocer realmente a Cristo. Por Cristo ahora nosotros somos puestos también a anunciar, como dice Pedro, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que todos sepan que la bendición de Dios no se obtiene por mérito alguno, ni por estrategia o estratagema alguna, sino que eso es un don gratuito de Dios para aquellos que Él mismo ha acercado hacia sí, para aquellos que reconocen también su necesidad de Dios, para aquellos que son acercados a Dios, que reconocen su indignidad y ruegan la bendición del Señor. Vimos en el Salmo pasado, en el Salmo 66, que aquellos que son convertidos a Dios, aquellos que sinceramente se acercan a Dios, son alejados del pecado. Y este sello lo tiene todo hijo de Dios.
El que conoce al Señor dice, aléjese de iniquidad. Alejarse del pecado es precisamente una evidencia, una señal de gozar del favor, de la bendición de Dios. ¿Has experimentado tú esa salvación del Señor? Hay una señal cierta en tu vida de experimentar esa maravillosa salvación de Dios. ¿Puedes decir que la salvación de Dios ha llegado a tu vida? ¿Has sido perdonado de todos tus pecados? ¿Ha resplandecido la luz de Cristo en ti? Si es así, tú eres una evidencia, tu vida es una prueba, una señal del camino de la salvación de Dios que todos los que están a tu alrededor pueden ver. Este es el llamado de la iglesia del Señor hoy día, que los salvos puedan proclamar la salvación de Dios a todos los que le rodean. ¿En dónde? Aquí en este recinto. En todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas estamos llamados. Otra vez, leamos por favor el versículo número 2. ¿Cómo dice? Salmo 67:2. Que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Para que sea conocido en todas las naciones la salvación del Señor. Como miembros, hermanos, de la Iglesia Universal, ¿estamos comprometidos realmente con mostrar esta salvación de Dios? Si no es así, ¿para qué le pedimos a Dios que nos bendiga? ¿Será que somos egoístas? Y la bendición que pedimos a Dios es, como antiguamente decíamos, casa, carro y beca. ¿Será esa la bendición de Dios? No. La bendición de Dios es que todos conozcan. Él es el Salvador. Él es el que ha tenido misericordia de nosotros. O algunos buscan todavía que el gobierno los bendiga, que el Estado los bendiga. No. Que todos te alaben. Versículo número 3. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Este es el versículo central de este salmo, el que nos presenta la idea central de este salmo, nuestro segundo punto. El salmista, como profeta, anuncia algo sin precedente para ellos en su momento. Y esto ocurriría precisamente con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todas las naciones serían llamadas entonces al discipulado. Todas las naciones llamadas a una relación de pacto con Dios. Todas las naciones llamadas al conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo, en quien un pueblo escogido de toda lengua, de toda nación, se congregaría para adorar al único y soberano Dios. Vayamos, por ejemplo, a Apocalipsis 5:9. Alguien que lo lea, Apocalipsis 5:9, pero también Apocalipsis 7, del 9 al 10. Apocalipsis 5:9, ¿qué nos dice? Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua, y pueblo y nación. Por linaje, lengua, pueblo y nación. Hay unos redimidos que exaltan, que glorifican el nombre de Dios. Apocalipsis 7, 9 al 10. ¿Qué dice? Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, y de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Qué fue lo que vio Juan? Una gran multitud de toda lengua, de todo el pueblo, de toda nación, adorando al Cordero. Y el rey David, el salmista, lo había anunciado muchísimos años
con anterioridad. Y es lo que se ve hoy día también en el pueblo de Dios, en todas las naciones. Así que el conocimiento de la salvación de Dios, dice el salmista, llama a todos, obliga a todos a alabar a Dios. Por eso dice que todos te alaben, pero también dice que todos se alegren en ti. Todas las naciones, todos los seres humanos tienen el mismo llamado, el mismo deber, el mismo propósito de vida: glorificar a Dios, ¿y qué más? Y gozarse de Él para siempre. Tristemente no todos son conscientes de ello. Tristemente, algunos hasta de una manera abierta se rebelan contra el diseño dado por Dios mismo y pretenden encontrar su propósito en la vida fuera de Dios. No hay cosa más absurda. No hay camino más necio que buscar el propósito de la vida fuera de Dios. Pero los que conocen el camino de la salvación, los que escuchan la salvación de Dios, son llamados a alegrarse en Dios, solamente en Dios. Versículo 4. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones de la tierra. Ya estudiamos en el salmo anterior el llamado a proclamar a Dios con alegría toda la tierra. Acá hay un eco de este llamado y se recalca que todas las naciones se alegren, pero que se alegren por el gozo de la salvación de Dios. Que se alegren en Dios todos los que temen su nombre. Hermanos, a veces no somos conscientes de esto y nos dejamos llenar de dolor, de tristeza, de angustia por tantas cosas que vemos en este mundo, aún por situaciones adversas que Dios en su providencia nos permite. Pero se nos recuerda acá: alégrense en la salvación de Dios, alégrense en lo que Dios ha hecho. En medio de un mundo lleno de tristeza, de tanta maldad, de tanta confusión y desesperación, solo la buena noticia del perdón de pecados en Cristo trae verdadera alegría. En medio de una cultura de muerte, conocer al que nos trae vida y vida en abundancia es lo único que en verdad puede llenar de gozo nuestras vidas. Conocer al dador de la vida. En medio de los tiempos, en medio de lo que vivimos, en medio de las tinieblas que se ciernen sobre el mundo entero, ¿cómo tener alegría? ¿Cómo tener gozo? ¿Cómo tener esperanza? Se necesita oír la voz del Evangelio, la voz de Jesucristo. Se necesita ver a Jesucristo para que pase hoy también lo que ocurrió en Galilea cuando el Señor se manifestó, que luz resplandeció sobre aquellos que habitaban en sombras de muerte. ¿Cuántos habitan hoy en sombra de muerte? ¿Qué se necesita? La luz del Evangelio. Eso es lo que necesitamos. Nosotros quisiéramos cambiar muchas cosas, ¿no?, en esta nación y traer una grande reforma. Bueno, Dios nos puso por algo en esta época, así que hay que trabajar en eso. Pero ¿qué es lo que va a traer esa reforma? ¿Qué es lo que va a traer ese cambio? ¿Las políticas socialistas? ¿Ah? ¿El grito mamerto del cambio? No. El Evangelio. El Evangelio es lo que va a traer un verdadero cambio, una verdadera transformación. Si vivimos y comprendemos el Evangelio y predicamos el Evangelio, mis hermanos, vamos a transformar nuestra nación, arrancando por nuestras propias casas, nuestra propia familia. La luz del Señor resplandezca, va a resplandecer también por medio del Señor Jesucristo. El salmista ora para que las naciones se alegren en Dios, y en parte podemos decir que esta oración ya fue contestada, porque podemos decir que en toda la tierra ha salido la voz de Dios, el Evangelio ha sido proclamado en gran proporción, y en toda la tierra hay un pueblo que hoy se alegra en Dios, y somos parte de ese pueblo, gracias al Señor. Pronto llegará el día en que toda la tierra
será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar, nos decía Habacuc 2:14. Entonces esta profecía se cumplirá a plenitud. Todas las naciones se alegrarán en Dios, dice el salmista, por tus juicios. Otra vez, versículo 4. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones de la tierra. Los engañadores nos hablan de equidad. ¿Sí lo han escuchado por ahí? Equidad de género. Equidad para todos, decía el lema anterior. ¿Cuál equidad? Ninguna equidad. Puras mentiras. Porque si ustedes se dan cuenta, ¿quiénes son los que terminan prosperados con estas políticas perversas? ¿Quiénes son los que viven sabroso? ¿Ah? No en toda la nación, sino los amigotes. E incluso esa prosperidad para todos anterior no era para todos, sino para quienes, para los amigotes. Mentiras, engaños de todos lados. Pero mis hermanos, las naciones se van a alegrar en el juicio de Dios, en los justos juicios de Dios. Dios es el único que trae verdadera justicia, verdadera paz, verdadera prosperidad. Todo cristiano de todas las naciones ya puede cantar y cantará como en Apocalipsis se canta. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Dios es pues justo. Y el pueblo de Dios se puede alegrar en esa justicia de Dios. Es la justicia de Dios, los juicios de Dios que fueron llevados en la cruz por nuestro Señor Jesucristo en nuestro lugar, a nuestro favor. ¿Cómo no nos vamos a alegrar en esos juicios de Dios? Nosotros merecíamos ir a esa condenación, pero Cristo fue en nuestro lugar. Maravillosos son los juicios de Dios. Pero también en el libro de los Salmos hemos encontrado que Dios va a ejecutar su juicio sobre los rebeldes, sobre los perversos que no se someten a Él, sobre aquellos que no siguen su camino. Justos y verdaderos son los juicios del Señor. El que reconoce el favor de Dios sabe que Dios se interpone para librarle, para hacerle justicia. El que ha conocido el favor de Dios sabe que el juicio y el castigo por el pecado es una realidad. Lo llevó Cristo en la cruz y ahora somos libres de condenación. Ahora sabemos que Dios está de nuestro lado. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que ha sido traído al camino de arrepentimiento y fe sabe que aunque sus iniquidades pueden prevalecer, como decía el salmista en el salmo anterior, en el 66, Dios llevó en la cruz todas esas iniquidades. Y aunque tenga que ser disciplinado o castigado por Dios, el favor del Señor dura toda la vida. Los que conozcan este camino, los que consideren los juicios de Dios a favor de su pueblo, han de regocijarse en el Señor. Los que vean a Dios interponiéndose a su favor, también se gozarán sobre los juicios que Dios ejecutará sobre un mundo impenitente que se levanta contra Dios, que se levanta contra su pueblo. Pero ora el salmista pidiendo a Dios que se alegren los pueblos también por su cuidado, por su gobierno. Encontramos en este versículo 4 también que el juicio no solo el juicio de Dios, sino el pastoreo de Dios, lo cual nos habla de su gobierno, de su cuidado sobre todas las naciones. Miren, esto es muy interesante. El salmista decía algo que tal vez no todos en su época podían comprender. En su época sabían que ellos eran la nación, el pueblo escogido, la nación de Israel, el pueblo especial. ¿Y qué pasaba con las demás naciones? Ahora el salmista le está diciendo que Dios no solo es el pastor de Israel, sino que es el pastor de todas las naciones. Interesante. El Señor no solo es nuestro Dios
que gobierna y que cuida de nosotros de una manera especial. Él es el Dios de todas las naciones, de todos los pueblos de la tierra, e incluso cuida de todas las naciones. El salmista se adelanta en el tiempo a declararnos lo que pasaría en Cristo, porque en Cristo se daría pleno conocimiento de esta verdad, a llamar a todas las naciones al discipulado, a seguirle. ¿Se acuerdan de la gran comisión que dice Mateo 28 del 18 al 20? ¿Qué dijo el Señor? Toda potestad me es dada, ¿dónde? En los cielos y en la tierra. Y dice, por eso, porque toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, vayan y hagan ¿qué? ¿Hagan qué? Discípulos. ¿Y qué son discípulos? Seguidores de Cristo. ¿En dónde? ¿En la casa solamente? Todas las naciones. Ahora llamados a todas las naciones. Miren cuánto se adelantó David. ¿De qué estaba hablando David? De este discipulado a todas las naciones, precisamente que se evidencia con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero el profeta anunciaba esto desde antes. Incluso hubo reyes paganos que quedó consignado en la historia sagrada, reconocieron esto: Dios gobierna sobre todos. El pastor de Israel, se nos dice en este salmo, es pastor de todas las naciones. Por esto todas las naciones, al ver el cuidado, al ver el gobierno de Dios, no pueden hacer otra cosa sino alabarle. Como se insta en el versículo 5, que repite lo que había dicho en el versículo 3. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La iglesia del Señor en todas las naciones hoy puede dar fe de esto. Dios cuida de su pueblo en todo lugar. Él sostiene y Él guía a su iglesia. Incluso los rebeldes son beneficiados por este cuidado de Dios. No son destruidos, no han descendido vivos al infierno, a pesar del estado en el que se encuentra nuestra sociedad actual. La misericordia de Dios sobre su pueblo favorece incluso a los que no le conocen. Las naciones cuentan con ciudadanos temerosos de Dios, que gozan de la bendición de Dios y bendicen también a su nación. Los cristianos, odiados por muchos, bendicen a esta nación. Son de bendición para esta nación. Los ciudadanos temerosos de Dios sirven a Dios en todas las áreas de su vida, aunque a veces esto no se haga notar, aunque su impacto tal vez no sea muy evidente para la gente. Hoy día el Señor sigue teniendo su remanente, un remanente que no dobla su rodilla ante los falsos señores, sino ante el Dios vivo y verdadero. Hay cónyuges que se han rebelado contra el Evangelio, pero son bendecidos con un esposo o con una esposa creyente. Hay hijos que andan en rebeldía, pero son bendecidos con padres creyentes que interceden por ellos continuamente. Hay naciones que se han levantado contra Dios y contra la iglesia, pero hay una iglesia que ora por esta nación, siendo luz, siendo sal. Dios tiene en todo lugar un remanente mostrando su salvación, un remanente que puede regocijarse en Dios. En tercer lugar, podemos decir que este llamado, que alaben los pueblos, oh Dios, es un llamado también a disfrutar esa bendición del Señor. Si a pesar de la condición general que vive nuestra sociedad en nuestros días, a pesar del caos y destrucción que hay, a pesar de eso se puede notar la bendición de Dios sobre su pueblo, aunque a veces no se reconozca. Si a pesar de la desilusión que muchos tienen de la iglesia, porque lo que se llama iglesia nominal de pronto ha dejado el testimonio verdadero, ¿cómo creen ustedes, mis hermanos, que sería lo que veríamos en esta nación si la iglesia entera fuese despertada a cumplir su llamado? Si la iglesia que dice creer en Jesucristo hoy en esta nación, en cada iglesia, cada congregación local en esta ciudad al menos,
atendiera con seriedad su llamado, ¿qué creen que veríamos? ¿Y qué testimonio creen ustedes que daríamos a todo el país e incluso al mundo entero? Que tan solo en Bogotá, las iglesias locales atendieran al llamado de Dios. ¿No creen que impactaríamos esta nación poderosamente? Y se vería esa gloria del Señor y que se daría a conocer al resto del país, al resto del mundo. ¿Acaso no disfrutaría esta ciudad y esta nación de una gran bendición de Dios? El salmista habla de esto. Dice, por ejemplo, al hacer producir la tierra, vayamos al versículo número 6, la tierra ha dado su fruto, o la tierra dará su fruto. Eso es evidencia de la bendición de Dios. Nos bendecirá Dios, la tierra produciendo, la tierra dando su fruto. Obviamente, para que la tierra dé su fruto, ¿qué se necesita? Que se siembre, ¿no? Que se trabaje. Hay que trabajar. El sembrador, para disfrutar de la cosecha, primero, ¿qué tiene que hacer? Tiene que trabajar. No puede quedarse allá dormido esperando, ay señora, que la tierra produzca solita. No, Dios te puso a ti para que hagas producir la tierra. Pero ¿qué se nos vende hoy día? ¿Qué es lo que está pasando hoy día? No hay quien siembre. Y si no hay quien siembre, ¿qué hacemos? Es que nos vamos a alimentar. Miren la misericordia del Señor. A pesar de esto que estamos viendo, en una ciudad como esta disfrutamos de gran bendición del Señor, porque encontramos de toda clase de alimentos. No pasa en todas las ciudades del país. Nosotros somos privilegiados en ese sentido. Pero aquí no se siembra. Bueno, mi esposa siembra ahí tomates en la huerta que tiene por ahí, pero no a la escala que se necesitara. Pero mis hermanos, Dios bendice. Dios nos ha dado una tierra que produce, a pesar de la maldición del pecado. Miren la misericordia del Señor. Decía el salmista, aquí está la evidencia de esta salvación de Dios, aquí está la evidencia de esta bendición de Dios, haciendo producir la tierra. ¿No era esto acaso prueba para que las naciones vecinas se dieran cuenta que Dios está bendiciendo a su pueblo? ¿No era esto una señal de la bendición que debía estimular a las demás naciones a honrar también a Dios? Barnes hacía un comentario muy interesante en al hablar acerca de este versículo, y me parece que es muy al lugar. Él decía, así entendida, la idea es que la prevalencia de la religión verdadera en el mundo estaría relacionada con la prosperidad, o tendería en gran medida a aumentar la producción de la tierra. ¿No nos dice acaso la historia de las naciones en donde el cristianismo se esparció y se arraigó, que estas naciones fueron grandemente prosperadas, donde la gente deja el vicio de la ociosidad y se dedica al trabajo para la gloria de Dios? ¿No hay acaso prosperidad? Claro que sí, lo hemos visto y podemos dar testimonio de ello. Pero lo contrario también es cierto. ¿Qué es lo que está trayendo el paganismo a este mundo? ¿Qué es lo que está trayendo el sincretismo religioso? ¿Qué es lo que está trayendo el estatismo y las políticas socialistas? ¿No es acaso destrucción y muerte? ¿No es acaso pobreza? Hablan de equidad para todos, ¿cierto? Y de desarraigar la pobreza. ¿Pero qué es lo que se está buscando? Empobrecer todavía más a la gente. Y entonces usted no tiene derecho a producir, usted no tiene derecho a comerciar, usted no tiene derecho a disfrutar de su bendición, porque hay que quitársela para supuestamente dársela a nosotros. Y si nadie trabaja, entonces todo el mundo se va a arruinar. Eso tiene sentido, eso tiene lógica alguna. Es todo lo contrario. Y esto está trayendo empobrecimiento en realidad. Se ha querido sacar a Dios de todo, como si en alguna manera esto fuera posible. Que Dios permitiera o hiciera que la tierra fructifique es una manera de manifestar esta bendición del Señor. Que Dios prospere la obra de nuestras manos, hermanos,
Es una evidencia también de esta bendición de Dios para que la disfrutemos y para que los que están a nuestro alrededor puedan ver también y confiar en Dios y volverse a Él. E incluso aprendan a regocijarse también en Dios cuando conozcan sus caminos. El salmista decía entonces: te alaben los pueblos, oh Dios, al disfrutar tu bendición, al dar evidencias de tu bendición. El salmista desea que todos alaben a Dios, que todas las naciones, cuando vean la bendición de Dios sobre su pueblo, cuando vean a la tierra del pueblo de Dios producir, alaben también, glorifiquen también a Dios. Hermanos, no puede ser distinto para nosotros hoy. Así que no podemos ser vagos, no podemos estar esperando subsidios del gobierno, no podemos desperdiciar nuestro tiempo. Debemos implorar la bendición de Dios y trabajar fuertemente como nos corresponde, colocando nuestros talentos al servicio de nuestro Dios, administrando adecuadamente todo lo que Dios nos ha dado para administrar, entendiendo que todo le pertenece a Él. Entonces, disfrutar su bendición. Cuando disfrutamos nosotros también de la bendición de Dios, las naciones han de alabar al Señor, como enseña nuestro cántico de hoy, haciendo lo que nos corresponde. Dependiendo de la gracia del Señor, podemos nosotros disfrutar de esa bendición. Y esto debe llevar a otros a confiar en Dios, como decía el salmista, para que todos teman a Dios. Versículo número 7. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Termina el versículo igual que como comenzó, con la misma idea. Decía también este comentarista que citaba antes: Dios nos bendecirá, o bendíganos Dios, es decir, con prosperidad, paz, salvación. Dar a conocer su nombre en el extranjero será el medio de bendecir al mundo. Será el mayor favor que se pueda transferir a la humanidad. El salmista entonces pide la bendición de Dios sobre su pueblo, pues en esta medida las naciones habrán de conocer sus caminos y las naciones habrán de alabar a Dios, han de rendirse a Él, han de temerle a Él. Hermanos, no podemos cumplir la gran comisión sin la bendición de Dios, sin el favor del Señor. Es esta gran comisión la que va a traer verdadera paz, verdadera prosperidad al mundo entero. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? Cristo dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que, amados hermanos, si hemos conocido el favor de Dios, podemos orar como el salmista: que Dios bendiga a su pueblo, que alce su rostro sobre su pueblo, que derrame todo su favor sobre los suyos, para que todos conozcan la salvación de Dios, para que todos conozcan los juicios de Dios, para que todos entiendan los cuidados, el pastoreo, el gobierno del Señor. Como iglesia debemos orar que Dios nos bendiga a su iglesia en este tiempo, para que seamos portadores de la buena noticia que trae perdón, que trae salvación. Que Dios nos bendiga, nos haga prosperar, para que anunciemos su camino, para que proclamemos que solo Él es esperanza para todos los pueblos, y que solamente en la medida que nos rindamos a Él, a su servicio, gozaremos de verdadera prosperidad. Oremos.